muchísimos años dentro de las corrientes de comunicación alternativa que quieren tener sus emisoras. No hay gobierno que les ceda ni una sola emisora. Y tienen que emitir de forma ilegal o de forma legal, utilicen el término que mejor les convenga, discutiríamos muchísimo también sobre esa forma, nos hemos inventado, es el único país que se ha inventado lo de alegal, y seguimos funcionando con esto, pero ciertamente son reivindicaciones que están ahí y que no se da respuesta a ellas. Y sería la auténtica participación, en cuanto que el propio usuario puede hablar sin que nadie le controle, sin tener un mediador, sin tener una empresa detrás que le controle sobre lo que va a decir. Y esto nos llevaría realmente hacia los modelos interactivos. Y en este caso, hablando de la radio, sí, un enfoque innovador sería el del acceso mediante escritura a la interactividad, que es lo que fundamentalmente está llevando hoy en las webs, incluso de las emisoras de radio, hacia la participación con reconocimiento de voz, que ya se nos señalaba esta mañana, como hay unas corrientes de investigación sobre la incorporación del habla a los ámbitos radiofónicos. Y precisamente mi enfoque va a ir en esa línea de cómo incorporar realmente esa situación de lo que es la IP voz a todo el ámbito de la ciberradio. Bien, pasaríamos de esta manera no solamente a lo que es la participación en la radio tradicional, sino a lo que es ya la ciberradio o la radio en Internet. Y ojo que hablo de radio en Internet, no por Internet. A mí ese por me molesta, en cuanto que se concibe la Internet como puro instrumento de difusión, como si fuera una onda hertziana. Emite la misma programación de la emisora tradicional o emito lo de un periódico, tal como está el periódico, lo emito por Internet, que era la primera concepción que se tuvo de todos estos medios y que hoy día ha ido variando. Por eso prefiero hablar de radio en Internet y no por Internet, que sería un elemento puramente instrumental. Bien, aquí ya tenemos con que hay una apertura a la respuesta, apertura al intercambio, apertura a la discusión con los demás usuarios o discusión incluso con el profesional, discusión con la propia emisora, etcétera. Y en cuanto al proceso de recepción, ponemos aquí que ya sí se aparece una recepción plenamente interactiva e intercambio de papeles con la emisora y con los seguidores. Cuando llegamos a la auténtica ciberradio, empezamos ya a confundir quién es el emisor y quién es el receptor. En el ámbito de la teoría de la comunicación, los esquemas tradicionales se nos caen totalmente y no resiste ninguno de ellos al nuevo planteamiento interactivo. Aquí hay que inventar el modelo de comunicación interactiva y que no tiene que ver nada con los anteriores. Donde aquí quien anteriormente era receptor, resulta que ahora se nos convierte en emisor. Y quien era el emisor se nos convierte en receptor. ¿Por qué? Porque hay una igualdad, hay un intercambio, hay un diálogo en la misma situación. Por lo tanto, nos transforma totalmente la propia mesa del juego del ajedrez. Es decir, la base de la comunicación. Por lo tanto, aquí necesidad. Yo personalmente estoy y he escrito varias cosas sobre la construcción de ese nuevo modelo de comunicación interactiva y creo que habría que ir trabajando más en esa línea, más que en los modelos que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Entonces, aquí pasaríamos desde los modelos verticales de la información y conocimiento a los modelos de comunicación horizontal, donde puedan estar presentes todos en una situación similar, por igual. Y el planteamiento que nos da hoy día la web 2.0 nos llevaría a la participación e intervención de la sociedad civil, que ya no se dedica solamente a escuchar, a llamarle oyente, a llamarle audiencia, sino que se dedica también a producir, que es el cambio que, a mi modo de ver, tiene precisamente la incorporación de la web 2.0 en cuanto da la opción de participar. Bueno, como ya me están pasando notas y yo tengo bastantes cosas y voy a ir reduciendo, tendríamos luego unos usos interpersonales y personales, digamos la ciberradio como la auténtica red de informaciones interpersonales, donde hay los correos, chats, foros, etcétera, pero ojo, con la incorporación ya de la IP voz, con la incorporación del sonido, para que se les conviertan en auténticos fonocorreos, fonochats, fonoforos, fono lo que quieran, pero todo lo que aporta a Internet, pero no mediante escritura, como está haciendo actualmente, sino ya mediante sonido. Hay innovaciones, hay experiencias, pero ciertamente las empresas no están apostando excesivamente por este cambio que sería el auténtico terreno para el desarrollo de la ciberradio. Los accesos selectivos en cuanto que el usuario puede elegir la información y crear lo que denominamos mis noticias. No las noticias para el grupo heterogéneo, sino las mías personales. E incluso ordenarlas conforme a otro, valorarlas también de otra manera y que tenga esas opciones. Hasta que esa emisora de radio no me dé realmente esta capacidad, estaré en otros ámbitos. Y finalmente, la construcción de la propia emisora, lo que es mi radio, donde el usuario se construye su radio, aunque sea bajándose música
pirata o no pirata de la red, metiendo algunos comentarios y sacando su emisora al aire. Conozco bastantes experiencias en este sentido y creo que es otra de las líneas también de intervención dentro de la propia radio. El desarrollo de las redes sociales, que ya se ha hablado aquí también, solamente enunciar algunas cuestiones, pero desde el punto de vista de lo que es la parte sonora. Tanto los blogs, que se los convertían en auténticos audioblogs o radioblogs, es decir, mediante el sonido, sea dirigido dentro de la Internet general o sea desarrollado dentro de lo que puede ser la plataforma de una emisora radiofónica. Ocurre lo mismo con las wikis, en los cuales los usuarios van participando. Bueno, pues aquí tenemos que empezar a hablar de las wikis sonoras, de las wikis habladas, y no solamente de las wikis escritas, que lo que está funcionando. Hay también experiencias, no es que sean excesivas, hay alguna, pero bueno, creo que es otra de las líneas también para desarrollar. O el caso del podcasting, donde hoy día sí las emisoras pues han desarrollado esto intensamente, pero no conozco tanto los procesos de que sean los propios usuarios quienes produzcan su podcast y se lo envíen a la emisora y que la emisora lo integre dentro de su oferta para que todos los demás sepan el podcast que da la emisora y el podcast que dan sus usuarios. Ciertamente aquí pues tenemos muchísimos riesgos de que no todos los usuarios pues dan algo que se pueda emitir, es decir, desde insultos o cualquier otro tipo de cosas donde tiene que haber también pues algunas reglas de juego de forma muy clara cuando se está pasando por una institución o por una empresa, etcétera. Hablando de interactividad, a mí ya no me interesa hablar de interactividad, lo que me interesa es qué modelo en concreto de interactividad está desarrollando. He recogido solamente 2 tendencias de modelos, pero yo tengo catalogados y descritos en algunas de mis obras hasta 16, 18 modelos de variables de interactividad, según sea más intensa o menos intensa, o dentro de estos 2 grandes esquemas. Por una parte, los modelos conductistas, los que son los modelos en los cuales quien diseña el proceso me quiere llevar a un punto determinado y para ello me va dando opciones entre esta opción y la otra, pero no tengo ninguna otra oportunidad. Por eso le llamo conductista. Hay muchos aquí. No rechazo el modelo conductista. Hay momentos en que todos deseamos que el modelo conductista sea lo más rápidamente posible para que me lleve al punto y que no me obligue a pasar por 6 o 8 puntos intermedios hasta llegar a ese. Lo que me lleve lo más rápido posible y que me conduzca realmente a la información que yo quiero. Por lo tanto, no rechazo que reconozco que en el ámbito de la educación hay pues una corriente muy fuerte que se opone totalmente al modelo conductista. Creo que en el ámbito de la ciberradio o de los cibermedios, que es un modelo que puede ser sumamente válido. Perdón, que me he pasado al anterior. Bien, el segundo modelo sería el de los modelos constructivistas, para que los usuarios sean los que diseñen sus propios recorridos. Ciertamente el organizador de esa web aporta las herramientas y que cada usuario las aplica según sus necesidades. Y lo más importante en este modelo sería que los modelos plenamente interactivistas son los que promueven la creatividad del propio usuario, los que promueven la producción, para que con las herramientas, dice, y ahora con estas herramientas construye tu podcast y me lo envías o se lo envías a otros usuarios, participa con ellos, etcétera. Digamos, son 2 grandes líneas y que dentro de cada una de ellas pues habría diversos niveles de interactividad. Para ir concluyendo, digamos que tendríamos que hablar aquí de 3 ámbitos ya de usuarios o de consumidores. Por una parte, digamos, esa audiencia tradicional, la persistencia del usuario físicamente pasivo. A mí que me lo den todo hecho, yo lo que quiero es escuchar, que me dé una buena narración y lo demás no me importa nada, que me dé una buena información, yo quiero seguir siendo usuario pasivo. Para eso existen los profesionales, y me parece perfecto. Si nadie se lo obliga a que actúe. Y sigue siendo una de las líneas de trabajo profesional de las emisoras que tiene su eficacia, que tiene su importancia y que la inmensa mayoría de la población sigue estando todavía en eso, aunque se nos llene la boca de decir que quieren ser interactivos, buscar ellos la información. Pero hay sectores muy importantes que lo que quieren es que le den ya todo elaborado. Cuando voy a ver una película, mire, usted cuénteme la película y déjeme que yo ahora que busque otro final o que busque una interactividad, deme una buena película y con eso me conformo. Usuario activo, fomento de capacidad ya de selección, de aprender a escuchar la radio, la ciberradio, participar críticamente, etcétera. O el usuario activista, ojo con este movimiento, que es la reivindicación de los derechos de calidad de información, calidad de contenidos, y reclamarlo públicamente. Ahí están las asociaciones de usuarios con las asociaciones de consumidores. No me refiero solamente a lo que es la línea moralista, que porque sale un contenido que desde mi punto de vista de creencia religiosa está en contra de reclamo contra eso. No, simplemente es un usuario religioso, no religioso, lo que sea, que reclame calidad de producto. En este caso, producto inmaterial. Lo mismo que la sociedad civil se reclama calidad de producto inmaterial. Que cuando venden aceite,
que sea aceite de calidad, que no me envenene. Bueno, pues también esto, que me ofrezcan información de calidad, no la que envenene mis pensamientos o que me manipule o que me desoriente realmente de la información. Bueno,